¿Sabías que un termos Stanley puede sobrevivir a una caída desde un tercer piso, soportar temperaturas extremas y mantener el café caliente por más de 30 horas? Hoy vamos a entrar en el corazón de una de las marcas más resistentes del mundo. Te voy a mostrar cómo se fabrican estos termos legendarios y por qué se han convertido en una obsesión para aventureros, trabajadores, militares y hasta coleccionistas. Quédate hasta el final porque hay un detalle que muy pocos saben sobre su fabricación, y eso es lo que realmente los hace eternos. Todo comenzó en el año 1913. Un ingeniero llamado William Stanley Jr., que trabajaba con corriente eléctrica y sistemas industriales, inventó algo que cambiaría para siempre la forma en la que transportamos líquidos calientes: la tecnología de aislamiento al vacío aplicada a un recipiente completamente de acero. Hasta ese momento, los termos que existían eran frágiles, principalmente de vidrio o cerámica. Sí, mantenían la temperatura por un rato, pero si se caían, se rompían. Y si los usabas en condiciones rudas, simplemente no sobrevivían. Stanley tuvo una visión diferente: crear un contenedor térmico que no solo conservara el calor o el frío, sino que además fuera resistente, confiable y duradero. Su invento se convirtió rápidamente en una herramienta indispensable para trabajadores, ingenieros, soldados y exploradores. Para el año 1915, la producción del termos Stanley ya era una realidad. Y para 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses comenzaron a utilizarlo en el campo de batalla. Ahí se ganó su primera reputación, la de un objeto confiable incluso en condiciones extremas. Con el paso de los años, Stanley fue perfeccionando el diseño. En lugar de cambiarlo radicalmente con cada década, hizo algo que pocas marcas logran: mantener la esencia original y mejorarla sin perder su identidad. En los años 40 y 50, los termos Stanley se convirtieron en un símbolo de la clase trabajadora en Estados Unidos. Aparecían en las loncheras de obreros, camioneros, mineros y granjeros. Eran parte del equipo de cada jornada laboral. Y cuando alguien perdía uno, era como perder una herramienta de valor emocional. Ya para los años 70, el nombre Stanley era sinónimo de calidad. Los modelos clásicos de acero verde comenzaron a aparecer también en los campamentos de scouts, en cabañas de montaña y en mochilas de excursionistas. Pero lo más impresionante es que más de 100 años después, la estructura base del termo sigue siendo prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque desde el inicio lo hicieron bien. No se trató solo de una moda o de un producto atractivo visualmente. Se trató de crear algo funcional, práctico, resistente y honesto. Por eso, mientras muchas otras marcas han desaparecido, Stanley no solo sobrevivió, se convirtió en leyenda. Hoy, millones de personas en todo el mundo siguen confiando en ese diseño original. Lo que William Stanley Jr. imaginó hace más de un siglo, hoy sigue siendo relevante, funcional y amado por generaciones. Ahora sí, vamos a lo que hace que un termos Stanley no sea solo un recipiente más, sino una herramienta diseñada para sobrevivirlo todo, y todo empieza por el material: acero inoxidable de grado 18.8. ¿Y qué significa eso? Significa que el acero contiene 18% de cromo y 8% de níquel. El cromo le da esa resistencia brutal a la corrosión y el níquel lo hace más maleable y resistente a los cambios extremos de temperatura. Juntos forman una aleación prácticamente indestructible. Estamos hablando del mismo tipo de acero que se usa en equipos médicos, en aviones y en estructuras industriales. Ese acero no se oxida, no se abolla fácilmente y no se deteriora con el paso del tiempo. Y si alguna vez viste un termos Stanley viejo con golpes y rayones, probablemente aún funcione exactamente igual que uno nuevo. Pero eso no es todo. Stanley utiliza una tecnología llamada doble pared con vacío intermedio. En español, dos capas de acero, una dentro de la otra, con un espacio entre ambas del cual se ha eliminado todo el aire. ¿Y para qué sirve eso? Ese vacío actúa como una barrera térmica. El calor no puede transferirse ni por conducción ni por convección, porque no hay aire que lo transmita. Eso significa que el líquido caliente que pongas dentro puede mantenerse así por más de 30 horas. Y si es frío, puede durar fresco más de 40 horas. Y si pones hielo, puede seguir sólido por hasta 4 días completos. Sí, 4 días. Y ojo con esto: Stanley no solo construye con buenos materiales, también prueba todo de manera obsesiva. Cada termos que sale de la fábrica pasa por controles de calidad extremos. Algunos son sometidos a pruebas de caída desde alturas de más de 2 metros. Otros se exponen a temperaturas de hasta 120 grados Celsius. O se congelan a temperaturas bajo cero, muy por debajo de los 20 grados negativos. Además, cada tapa es sellada con precisión milimétrica. Los tapones están diseñados para ser a prueba de fugas, sin importar si lo llevas en una mochila,
lo tumbas sin querer o lo agitas como loco. Y aún así lo abrís y el café sigue caliente. Incluso la pintura que ves por fuera tiene un propósito, no es solo estética. Stanley usa un recubrimiento en polvo termoendurecido que se hornea directamente sobre el acero. Eso lo hace resistente a rayones, al desgaste del uso diario y también a la exposición al sol, la lluvia o la nieve. Esa pintura puede durar intacta décadas. En resumen, el acero es de grado industrial. El aislamiento térmico está pensado a nivel científico. Las pruebas son más rigurosas que en muchas industrias automotrices, y cada detalle, desde la tapa hasta el color, está diseñado para durar toda una vida. Cuando compras un termos Stanley, no estás comprando moda, estás invirtiendo en un objeto pensado desde la ingeniería, para resistir condiciones reales. Y por eso no es casualidad que, después de más de 100 años, no haya ninguna marca que lo haya destronado del trono. Ahora vamos con lo más fascinante. ¿Cómo se fabrica realmente un termos Stanley? Te aseguro que el proceso es mucho más complejo y más preciso de lo que podrías imaginar. Primero, todo comienza con planchas de acero inoxidable, del mismo tipo que ya mencionamos, grado 18.8. Estas planchas se cortan en círculos perfectos y se moldean bajo alta presión para crear la forma cilíndrica del cuerpo del termos. El moldeado se hace en dos partes, una para la capa interna y otra para la externa. Estas dos capas se colocan una dentro de la otra, dejando entre ellas un espacio de apenas unos pocos milímetros. Ese espacio es el alma del termos. Ahí es donde se crea el vacío térmico. ¿Cómo se hace? Con una tecnología de precisión industrial. Una bomba de vacío extrae todo el aire entre las paredes de acero, y el espacio se sella herméticamente usando soldadura láser. Este tipo de soldadura no genera calor externo, sino que fusiona el metal desde el interior, manteniendo la estructura intacta y sin deformaciones. Es tan precisa que una sola falla milimétrica podría arruinar toda la capacidad térmica del producto. Luego, los cuerpos se someten a pruebas de presión y resistencia. Se asegura que el vacío esté completamente sellado y que las paredes no presenten fisuras. Cualquier unidad que no pase esta prueba se desecha inmediatamente. Una vez aprobadas, las piezas pasan al proceso de pintura, y esto no es pintura líquida tradicional. Stanley utiliza un método llamado powder coating o recubrimiento en polvo termoendurecido. Este polvo se aplica de forma electrostática para que se adhiera perfectamente a cada rincón del acero, y luego se hornea a temperaturas de más de 180 grados Celsius. El resultado es un acabado resistente a rayaduras, impactos, humedad y luz solar. Y por eso, incluso después de 10 o 15 años de uso rudo, muchos termos Stanley siguen viéndose bien. Después viene la fase de ensamblado. Las tapas y tapones están hechos de polímeros resistentes al calor y al desgaste. No cualquier plástico. Hablamos de polipropileno de alta densidad y silicona de grado alimenticio. Cada tapa es diseñada para sellar perfectamente, y muchos modelos incluso permiten verter sin quitar la tapa completamente, lo que mejora la conservación del calor y evita derrames. Finalmente, cada unidad es inspeccionada visual y funcionalmente. Stanley tiene un estándar tan estricto que se estima que solo 8 de cada 10 productos que pasan por la línea de ensamblaje llegan a las cajas finales. Eso significa que 2 de cada 10 son descartados por cualquier defecto, por mínimo que sea. Y acá viene un dato interesante. A lo largo de los años, Stanley ha producido en distintos países. Actualmente, dependiendo del modelo, los termos pueden ensamblarse en Estados Unidos, China, Brasil o Filipinas. Pero sin importar el país de origen, todos deben cumplir con los mismos estándares de calidad definidos en Seattle, donde está la sede de la compañía. Así que cuando tenés un termos Stanley en tus manos, estás sosteniendo un objeto que fue diseñado con ingeniería milimétrica, fabricado con precisión industrial y testeado como si fuera equipo militar. No es casualidad que duren décadas, es diseño, ciencia y obsesión por la calidad. Para entender por qué un termos Stanley es más que un simple recipiente, tenés que conocer lo que hay detrás. Porque esto no es solo una marca, es parte de la cultura de millones de personas en todo el mundo. ¿Sabías que hay trabajadores que han usado el mismo termos Stanley por más de 30 años sin que pierda temperatura ni un solo día? ¿O que hay historias de termos que han sobrevivido incendios, explosiones e incluso accidentes de tránsito violentos? Vamos con algunas de las más increíbles.
increíbles. En una planta industrial de Texas, un trabajador dejó su termos Stanley en una mesa justo antes de que una máquina explotara. Todo a su alrededor quedó destrozado. El taller entero se llenó de humo, metal retorcido y llamas. Pero cuando los bomberos llegaron y despejaron la zona, encontraron el termos aún en pie, con el café todavía caliente. Este caso se volvió viral en Estados Unidos y fue uno de los motivos por los que Stanley se volvió símbolo de fiabilidad en ambientes extremos. En Canadá, un obrero publicó una foto en redes sociales de su termos Stanley con abolladuras, marcas de cemento y la tapa completamente gastada. En la descripción decía: "Este termos me ha acompañado durante 20 inviernos. Ha rodado por escaleras, ha caído desde más de 5 metros de altura y todavía mantiene mi sopa caliente". Ese post se compartió más de 50,000 veces en menos de una semana y la marca se lo reemplazó gratis como agradecimiento. El detalle: el trabajador no lo pidió, solo quería compartir la historia. Hay familias donde el termos Stanley se convierte en un objeto de legado. Hay casos documentados en los que el abuelo lo usaba en el campo, el padre lo llevó en sus días de trabajo y ahora el hijo lo usa para acampar con sus hijos. Se vuelve parte de la historia familiar, algo que no se tira, algo que literalmente se transmite. En redes sociales hay comunidades completas dedicadas a los termos Stanley. Sí, leíste bien, grupos con decenas de miles de miembros que comparten fotos, anécdotas, ediciones especiales, modelos antiguos o modificaciones personalizadas. Algunos los pintan a mano, otros los restauran como si fueran motos antiguas. Incluso hay quienes hacen reseñas comparando la eficiencia térmica de modelos de hace 40 años con los actuales. Y el resultado sorprende, siguen funcionando igual de bien. Para muchas personas, Stanley no representa solo calidad, representa constancia, trabajo duro, aventuras. Es el café que te mantiene despierto en un turno de noche. Es la sopa caliente en medio de la nieve. Es ese momento de pausa, de conexión con uno mismo o con otros, que viene en una botella verde con tapa de acero. Y no lo decimos solo nosotros. Stanley ofrece garantía de por vida. Sí, si el producto se rompe por un defecto de fabricación, lo reemplazan sin preguntas. Es su forma de decir: confiamos tanto en lo que hacemos que no vas a necesitar otro. ¿Por qué todo esto importa? Porque cuando una marca logra volverse parte de la vida de las personas, de verdad, no hace falta que grite su valor. El valor se cuenta solo, con historias reales, con objetos que duran décadas y con personas que siguen usándolos cada día. Y por eso, Stanley no solo se vende, Stanley se vive. Hasta ahora te conté sobre la historia, los materiales, el proceso de fabricación y las leyendas que rodean a los termos Stanley. Pero antes de cerrar, quiero dejarte con algunos datos curiosos que muy poca gente conoce y que te van a hacer ver tu termos de otra manera. Dato número 1, el modelo más vendido del mundo. El modelo más famoso de Stanley es el Classic Legendary Bottle. Ese diseño verde con tapa de acero y forma cilíndrica simple ha sido comprado por millones de personas en todo el planeta. Solo en Estados Unidos se estima que se venden más de 1 millón de unidades por año. Y a nivel mundial, la cifra supera los 15 millones de unidades acumuladas desde su creación. Dato número 2. Mantienen el calor más de un día completo. Un Stanley bien cerrado, con líquido caliente, puede mantener la temperatura por más de 30 horas. Eso es más de un día completo con el café caliente como recién hecho. Y si hablamos de frío, puede mantener una bebida fresca por más de 40 horas. Y sí, si le pones hielo, puede durar sólido hasta 4 días seguidos. Dato número 3. Hay ediciones limitadas que valen una fortuna. Existen colecciones especiales lanzadas en cantidades limitadas, como la edición Heritage o colaboraciones con marcas outdoor. Algunos de esos modelos hoy se venden por más de $500 en mercados de coleccionistas y otros directamente no se consiguen más. Dato número 4. Stanley estuvo en el espacio. Aunque suene increíble, se han usado productos Stanley a bordo de misiones científicas y de exploración extrema, incluyendo ambientes simulados de la NASA. Si bien no hay un termos Stanley registrado en una misión tripulada oficial, sí ha formado parte del equipo de ingenieros en simulaciones fuera de la Tierra. Dato número 5. Su garantía de por vida es real. Si tu termos Stanley se rompe por un defecto de fábrica, incluso 10, 20 o 30 años después de haberlo comprado, la empresa te lo reemplaza. Y esto no es marketing. Hay miles de casos documentados donde lo han cumplido. Un termos Stanley no es solo un producto, es una herramienta hecha para durar. Es un símbolo silencioso de quienes madrugan, trabajan, viajan, se ensucian las manos y siguen adelante sin importar el clima. Es parte de momentos que no se olvidan. Ese café en la cima de una montaña, esa sopa caliente después de una jornada dura,
esa bebida fría bajo el sol después de una caminata eterna. Y lo mejor de todo, es que en un mundo donde todo parece diseñado para romperse, hay cosas que todavía se hacen para durar. Y Stanley es una de ellas. Si llegaste hasta acá, gracias. Me encantaría que en los comentarios me cuentes cuál es tu historia con un termos Stanley, o si alguna vez viste uno resistir algo que parecía imposible. Dale like si te gustó este video, compartilo con alguien que también tenga su fierro verde de confianza y suscríbete para ver más contenido sobre objetos legendarios, hechos para durar, porque al final del día no todo se trata de lo nuevo. A veces lo mejor ya está hecho y está hecho para quedarse.